de ofertas. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Bueno, muy bien. Miren, escuchen esto, no los voy a aburrir con el peritrucho porque hace 5 años venimos hablando del peritrucho, ahora obviamente ha vuelto a las noticias porque se está llevando adelante el juicio oral en su contra. Están juzgando al peritrucho no por todos los desastres que hizo a lo largo y a lo ancho del país, sino por una causa sola, que es la de Facundo, que es bastante conocida por todos los lectores y oyentes de La Brújula, ¿no? Hace 5 años te venimos contando las truchadas, la embarrada de cancha, el desvío, el armado. Fue un especialista en armar causas, fue un especialista en mentir, fue un especialista en desviar, fue un especialista en plantar pruebas, en culpar inocentes. Ha hecho mucho daño este hombre a lo largo y ancho del país. Yo ayer declaraba como testigo por los libros, por las investigaciones, y decía que es un personaje apasionante, no deja de ser un personaje muy apasionante, y que a mí me atrae mucho la figura de Marcos Herrero. Lo que pasa es que es un personaje siniestro. Claro. Es muy apasionante conocer el mundo Herrero, es muy apasionante porque yo a lo largo de estos años he descubierto, y más que nada los últimos 3 años que me concentré después de la causa Facundo en el peritrucho, es muy impresionante ver cómo se manejaba las cosas que hacía Marcos Herrero. Yo cuando escribía el libro, había cosas que las chequeaba 2, 3 veces, 5 veces, porque digo, no puede ser verdad esto. No puede ser verdad que plante una prueba adentro de la cueva de un peludo. No puede ser verdad que rellene preservativos con vaya a saber qué semen. En algunos casos se cree que él mismo se masturbaba y rellenaba los preservativos para hacer aparecer semen. Además de tener un esqueleto en su casa, de llevar huesos, cada vez que lo llamaban a un caso, llevar sus huesos de su propia colección. Por eso el coleccionista de huesos. Estaba tan sobregirado ya en los últimos casos, con tanta impunidad, porque él tenía apoyo político, apoyo mediático, y tenía tanta impunidad, estaba tan sobregirado, que ya, claro, ni cambiaba de los huesos del esqueleto. Entonces, en los 2 últimos casos, agarró la misma cabeza, la partió, el mismo cráneo humano, y plantó en 2 casos diferentes, a 3.000 kilómetros de distancia, la misma cabeza. Un fiscal comparó los huesos del anteúltimo y del último hallazgo, y claro, eran de la misma persona, que no tenía nada que ver con las mujeres desaparecidas que él decía que estaba buscando. Grosero ya. Al comienzo plantaba de una manera un poco más disimulada. Las mentiras eran un poco más sutiles. Después, como se dio cuenta que era... Se fue cebando. Sus propios compañeros que confiaban en él, en las escuchas telefónicas que se hicieron en la causa de Mendoza, lo explican. Dicen, no, se cebó. Y cada vez descubría más cosas y cada vez casos más importantes, y nunca podía tener un negativo. Nunca tuvo un negativo. En todos los casos que yo investigué, más de 20, el tipo siempre dio positivo, siempre encontró algo. O mentía y decía, acá hay sangre, y después el laboratorio a los 10 días demostraba que no era sangre. O encontraba un hueso y el hueso era de perro, de vaca. Ayer también me preguntaron, que es uno de los capítulos del libro, sobre una socia que tenía Herrero, que era una clarividente. Una chiflada, una mujer que fue oficialmente declarada, fue denunciada también por barbaridades que había hecho, y un juez dijo, no la puedo mandar en cana porque esta mujer está loca. Y la declararon inimputable. Una mujer que decía que hablaba con los muertos. Entonces, Herrero, sí, esto parece de película, pero es realidad. Herrero, para de alguna manera justificar algún rastrillaje, algún procedimiento, bueno, quien lo guiaba era esta mujer que hablaba con el supuesto desaparecido. Entonces, por ejemplo, en el rastrillaje del kilómetro 776 de la ruta 3 que hizo Herrero, que dijo que había encontrado huesos de Facundo y eran huesos de vaca, lo iba guiando esta clarividente, que supuestamente hablaba con Facundo. Claro, Contreras de los Santos, que no comía por una semana, hacía ayuno, tomaba solo mate, y cuando ella hacía el ayuno se comunicaba con los muertos. Y el muerto le decía dónde estaba. Y ahí iba Herrero. Con huesos
Los de Vaca no los plantó, los de Vaca lo ha encontrado ahí en el campo, ¿no? Y dijo, estos tienen un olor a Facundo. Después de meses, ha tenido hallazgos, creo, si mal no recuerdo, el hallazgo de mayor tiempo fue de 5 años, un caso en Río Negro, que yo detecté. Después de 5 años, él decía que en un mocasín había alto olor a pata, pobre tipo, ¿no? Pero bueno, que sí, que tenía olor a la víctima, persona. sí, o sea, a la persona desaparecida, ¿no? Todo así, es un gran estafador, muy, muy impactante, porque él, a ver, no solamente era lo que plantaba y las mentiras en el lugar, como pasó en el caso de Facundo, sino después cuando iba a otra provincia, o a otro caso, él se promocionaba, iba a los medios de comunicación de esa provincia y decía, yo vengo de esclarecer el caso Maldonado, yo vengo de esclarecer el caso Araceli, yo vengo de esclarecer el caso Facundo, yo fui contra toda la mafia y yo esclarecí tal caso, y estaban los más poderosos de esa provincia y yo lo esclarecí, porque ahí está metido el Poder Judicial, está metido la prensa, está metido el gobernador, está metido el presidente. Entonces, él con eso, claro, iba agrandando su figura, era el superhéroe que podía lograr el esclarecimiento de las causas más complicadas y que estaban paradas hace años. Claro, porque eso que dice Guille es muy importante, la endija que le encontraba era justamente esos casos o que eran controvertidos o que eran muy mediáticos o que no habían tenido respuesta por parte del Estado. Entonces, hay una persona desaparecida hace 3 años y no le encuentra. Pasó con García Gurrea, que aún es un caso muy misterioso en Bahía Blanca. ¿Cuántos años pasaron de García Gurrea? 3, sí, 4. por lo menos. Bueno, él quiso venir al caso García Gurrea. Son esos casos en donde no hay respuesta, en donde hubo investigaciones, pero la justicia no le dijo a los familiares ni a la sociedad qué pasó con fulanito de tal. Van a ser 4 años. O con tal crimen. Entonces él ahí se metía y decía, yo se lo esclarezco. Yo le doy respuestas. Y por eso muchos familiares, aún hoy, le siguen creyendo. Dicen, bueno, el único que me encontró algo, aunque es herrero y vino de buena voluntad y algo encontró cuando la justicia no encontró nada. Entonces entraba por ahí. Pero todo lo que hacía era desviar, embarrar, plantar. Y yo decía, además de plantar lo que plantaba y de mentir en el lugar de los hechos, iba a otras provincias, daba conferencias o daba entrevistas, y además de lo que ya había plantado y de las mentiras que había cometido, de las tropelías que había cometido, le agregaba más mentiras todavía. Es una cosa, es un mitómano es una máquina de decir disparates. En el caso de Facundo, no solamente 3 amuletos diferentes encontró, los huesos de vaca, la sangre que no era sangre, le iba agregando plus y plus. Escucha esta declaración en un canal de Mendoza, en donde él dice que encuentra la vaquita de San Antonio con sangre. Mentira, obvio que era mentira. Y una zapatilla pegada en un calabozo. O sea, más mentiras a las mentiras ya hechas en el propio terreno donde había participado con sus perros. A ver. Recordarán en Argentina que yo hace no mucho participé en la búsqueda de Facundo Trillo Castro, esta persona o este joven que fue una desaparición forzada. En ese lugar, mis perros encontraron hechos contundentes. La zapatilla en un calabozo, un recuerdo de la abuela que era un pequeño mariquita, digo bien, un bichito de luz, de colores. Eso tenía manchas hemáticas. Se encontró la zapatilla pegada dentro del calabozo. En un vehículo de la policía bonaerense los perros encontraron sangre que dio positivo y fue determinante. Te das cuenta que además de lo que... Para mí se olvidaba ya de lo que había plantado, de lo que había encontrado. Entonces iba y le agregaba. Como no era verdad lo que él había encontrado, él se olvidaba ya de lo que había plantado. Entonces le mete más cosas. Acá le metió una zapatilla, que en realidad él nunca encontró o plantó una zapatilla. Entonces le mete la zapatilla. Dice que dio sangre, porque no tiene ni el tupé, digamos, de decir, sí, mis perros, no sé, olieron, bueno, y me fui. No, dice, no, encontré sangre y dio positivo, cuando el laboratorio a los 10 días había dado de negativo. Pero bueno,
así funcionaba el mundo herrero. Los medios, lamentablemente, en muchos casos han sido inocentes cómplices, inocentes porque, claro, sale en la noticia sangre en tal lado, y después cuando viene el resultado del laboratorio ya no es noticia, que no había sangre o que no había sido el cierre de la mochila Wilson en tal comisaría o que no había sido la turmalina. Pero bueno, todo así lo de Marcos Herrero, sus más de 20 casos están descritos en el coleccionista de huesos. Una persona que, insisto, yo no sé y no puedo evaluarlo, y tampoco tuve acceso a ningún estudio psicológico o psiquiátrico de Herrero, porque hasta el día que cerré el libro, en ninguno de los casos que ya estaba empezando a ser imputado, en ninguno le habían hecho ninguna evaluación psiquiátrica. Algunos creen que está del tomate, sí. Pero, digamos, él sabía bien, podés estar del tomate, podés tener una patología, no pero... No sé si está del tomate para poder idear todo eso. Y, a ver, vos podés ser un perverso, podés ser un psicópata, pero ser imputable igual, ¿no? Yo creo que es un psicópata, pero es una creencia, no lo puedo afirmar. Creo que es un psicópata porque nadie que le funcione de 10 la cabeza va a hacer semejante locura. Va a mandar... Porque el caso de Facundo, se pidieron detenciones con la prueba trucha de Herrero, pero hubo una jueza que dijo, no, esta estupidez no puedo comprar. Pero en otros casos hubo gente presa inocente con prueba plantada por Herrero, que fue en cana. Esos son los casos más graves. El caso de Araceli Fules. Condenados en primera instancia. El caso de Araceli Fules es uno de los más graves porque, como dice Guille, hubo en primera instancia 3 condenados a perpetua. El tipo nos llamaba desde la cárcel, me acuerdo, y uno decía, bueno, en la cárcel todos dicen que son inocentes, pero cuando empezamos a investigar el caso, tenía razón. Herrero lo había mandado en cana con nada, diciendo que su perro lo había olido a la víctima en el baúl de su auto. Eso casación puso un poco de justicia, pero ya habían pasado 5 años presos los tipos. Estuvieron uno de ellos estuvo en la presentación del libro. Tienen las marcas en su piel de ese periodo de detención por este HDP. Sí. Casación fue muy dura, casación de provincia fue muy dura, no solamente con Herrero, obviamente, sino con los jueces de primera instancia que compraron eso. Digo, no podemos, porque un perro, hasta bien hecho el trabajo, puede ser un indicio que tiene que ser después confirmado con otras pruebas, con un laboratorio. Lo de Herrero no se confirmaba ni en el momento, porque era ridículo, ni otros perros donde él pasaba era todo negativo, cuando él llegaba era positivo, ni se desmentía en laboratorio, o sea, no pegaba una, pero así todo, con eso en muchos lugares cerraron casos, porque claro, había mucha demanda mediática, mucha presión social, entonces servía, era un idiota útil para cerrar algunos casos. Y él a cambio de eso ganaba plata, ganaba fama. En el currículum ya, cuando vos veías el currículum de Herrero, él te decía, yo garantizo 100% de efectividad. Sí. Que es imposible, ningún ser humano tiene 100% de efectividad en ninguna actividad, ni Messi. Yo decía ayer, ni Messi pateando penales tiene 100% de efectividad. Nadie. Todos somos falibles, todos, y mucho más en esa actividad. Bueno, él decía, siempre algo voy a encontrar. Y por supuesto que siempre algo encontraba, porque él o algún cómplice lo plantaba. Entonces él tenía garantizado el éxito, siempre algo encontraba.